Bueno, yo voy a empezar a presentar y voy a tratar de trabajar con el PowerPoint y con el Excel al mismo tiempo. Entonces, le pido a cualquiera de mi equipo que me vaya diciendo las preguntas del chat Sí. y que me interrumpan. Dale. Perfecto. Silenciamos los micrófonos para que no se acoplen y los activamos para cuando haya preguntas, Miguel, así si no vamos a Bueno, estar con ese ruido bueno, insoportable. pero interrumpan sin problema, ¿no? Sí. Bien. Bueno, habíamos empezado y visto rápidamente, ¿no es cierto?, el problema dual. Y decíamos que todo problema de programación lineal, ¿no es cierto?, al que llamábamos dual, tiene asociado otro problema también de programación lineal al que llamamos dual. Si el problema primal se correspondía exactamente con el modelo matemático de programación lineal, decíamos que estábamos frente a dualidad simétrica. Y la forma, digamos, de plantear el dual, ¿no es cierto? Decíamos que si teníamos el primal, que era máximo de z igual a c por x, sujeto a x menor o igual que b para x mayor o igual que el vector nulo, ¿no es cierto? Teníamos un dual que era el mínimo de una función g igual a b transpuesta por i, sujeto a A transpuesta por I mayor o igual que C, para I mayor o igual que el vector nulo. Es decir, que tanto el modelo primal, o sea, era un problema de máximo, que todas sus restricciones eran de menor o igual, y el dual era un problema de mínimo, con todas sus restricciones de mayor o igual. Es decir, que tanto el primal como el dual coincidían con el modelo matemático de programación lineal. Acá teníamos el ejercicio de las bicicletas, ¿no es cierto? Y decíamos que teníamos que maximizar la contribución marginal, ¿no es cierto? Que era 5.000x1 más 8.000x2, sujeto a, eran las horas en una sección productiva que llamábamos S1, las horas en otra sección productiva que llamábamos S2, y las horas en la tercera sección productiva que llamábamos S3. A su vez, en X1 teníamos 210 horas disponibles, 165 en S2 y 420 en S3. Si el problema primal es de máximo, decíamos que el dual era de mínimo. Y fíjense en que pasaban, ¿no es cierto?, la disponibilidad de insumos pasaban a la función objetivo. Ahora voy a tratar de abrir el Excel. Y tenemos acá. O sea que teníamos máximo de una función z igual a 5.000 por x1 más 8.000 por x2, ¿no es cierto? Donde 5.000 era la contribución marginal del producto 1 y 8.000 era la contribución marginal del producto 2. A su vez, fíjense que nosotros acá tenemos 25, 40 y 30 en amarillo, y esta primera columna pasa a primera fila. A su vez, la segunda columna pasa a segunda fila y el vector de disponibilidad pasa a la función objetivo. Entonces, el 25, 40 y 30 era la cantidad de horas en la sección S1 que me llevaba una bicicleta 1. 40 era la cantidad de horas, ¿no es cierto?, que me llevaba una bicicleta 1 en S2. Y 30 era la cantidad de horas que me llevaba una bicicleta 1 en S3. Es decir, que si lo estoy pasando en fila, ¿no es cierto?, en realidad en esta fila voy a tener, ¿no es cierto?, los insumos, ¿no es cierto?, que lleva una bicicleta tipo 1. Y a su vez, 30, 50 y 40 lo paso, lo tengo en columna en el primal, lo paso en fila en el dual, ¿no es cierto? Y lo voy a tener, ¿no es cierto?, en la segunda fila del dual. Fíjense que las variables x1 y x2 son no negativas,
Y en el dual simétrico todas las variables I1, I2 y 3, ¿no es cierto?, son no negativas. Ahora, yo les había dicho que se pusieran a pensar qué podían significar estos I1, I2 e I3. En principio vamos a decir que es una valoración que hace la empresa, ¿no es cierto?, sobre las variables que correspondan. Habíamos hablado de precios sombras. Precios hipotéticos, a ver, lo vamos a poner así, acá. Precios contables. Estas denominaciones generalmente representan lo mismo, ¿no es cierto? Pero según hable un economista, un administrador de empresas o un contador público, habla de precios sombra, precios hipotéticos o precios contables. Pero nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que es más decir que significan lo mismo. Fíjense que en la función objetivo del primal, yo quiero maximizar la contribución a las utilidades sujeto a que me alcancen los insumos. Si estos son precios, que a mí no me gusta la palabra precio, pero vamos a decir, si son valoraciones, ¿no es cierto? Yo tengo 210 unidades de insumo o horas en las acciones S1 por una valoración que le doy, ¿no es cierto?, a la hora en las acciones S1. Tengo 165 horas en S2 por una valoración que le doy a esa hora en S2. Y a su vez tengo 420, ¿no es cierto?, horas en S3 por la valoración que le doy a la hora en S3. Si mi primal era de máximo, yo quiero que el dual sea de mínimo. Es decir, que voy a tratar de minimizar, ¿no es cierto?, la valoración que le doy a los insumos. ¿Eso sujeto a qué? Si yo sé que una bicicleta tipo 1, ¿no es cierto?, me lleva 25 horas, 40 y 30 horas en S1, S2 y S3 respectivamente, si lo multiplico por el valor que le doy a la hora, en realidad el primer miembro de la inecuación, o sea, toda esta inecuación, voy a tener una valoración de la bicicleta tipo, ¿no es cierto?, que la contribución marginal que me está produciendo. A su vez tengo 30 por I, 50 por I2, más 40 por I3, sería la valoración que yo le tengo que ser mayor o a lo sumo igual que 8.000. Tengamos en cuenta que estas valoraciones no son precios de mercado. En este caso, el Sí, precio sombra aumenta por ser un problema de máximos y te hace... ya vamos a llegar. Cuando en la diapositiva tenemos el significado del precio sombra, ¿cierto? Pero no me apuren. En primal, ¿no es cierto?, que queremos el maximizar la contribución marginal de dos productos sujeto a que nos alcancen los insumos. Y por otra parte, en el dual vamos a minimizar o a los insumos, a que sea mayor o igual que la contribución marginal que estos productos me están dando, de 5.000 y 8.000.
Si ustedes se fijan, a ver por dónde vamos en las diapositivas. O sea, acá tendríamos planteado el primal y el dual. Esta todavía no lo vamos a hacer. Sigamos un poquito con el ejercicio general. Acá creo que en la primera filmina decía bicicletas. Pero bueno, si no lo tienen bien, correcto. En el primal del ejercicio que dio María Teresa para que resuelvan por Solver, nosotros teníamos mínimo de una función z, que era 200x1 más 160x2. 200 era el costo de poner en funcionamiento la planta 1 por día, 160 era el costo de poner la planta 2, también el costo diario. ¿No es cierto? X1 y X2 eran días que trabajaba la planta 1 y X2 era la cantidad de días que trabajaba la planta 2. 12, 8 y 20, que lo tenemos acá en rosa, era la producción mínima que nosotros debíamos tener para, ¿no es cierto?, poder cumplir con las obligaciones que habíamos contraído por contrato. A su vez teníamos una en amarillo, pasa a primera fila también en amarillo. Y la segunda columna que tengo en verde pasa a la segunda fila, ¿no es cierto?, en verde. Acá que yo tengo la producción diaria de la planta 1. O sea que acá en la primera fila voy a tener la producción diaria de la planta 1. Y acá tengo la producción diaria de la planta 2 y en la segunda fila voy a tener la producción diaria de la planta 2. O sea, tanto, es decir, de la planta 1 produce 6 toneladas de mineral de alta graduación, 2 toneladas de mineral de graduación media y 4 toneladas de mineral de baja graduación. Si yo tenía que en el primal lo que quería era buscar el mínimo de una función, ¿no es cierto?, que era el costo mínimo de explotación, suponiendo que me iban a alcanzar los insumos, acá yo tengo 12 es una cantidad, 8 es cantidad, 20 es cantidad. Y habíamos dicho que el I sub 1, I sub 2, I sub 3 eran valoraciones. Entonces, precio por cantidad, es decir, me da como un ingreso valorado, que no tiene nada que ver con el ingreso de libros contables. ¿De acuerdo? Entonces, lo que quiero maximizar es ese ingreso, ¿sujeto a qué? Si yo quiero maximizar el ingreso, podría ponerle un precio muy alto a I sub 1, I sub 2 e I sub 3, porque mientras más alto sea el precio que estoy poniendo, más alto va a ser ese ingreso que voy a obtener. Pero tiene que estar sujeto a que la producción de la planta 1 no supere lo que realmente me cuesta ponerla en funcionamiento, que es 200. O sea que si la planta 1, 6 por I sub 1, más 2 por I sub 2, más 4 por I sub 3, tiene que ser menor o a lo sumo igual que 200, no voy a poder poner precios muy altos para maximizar la función objetivo, porque tiene que estar sujeto a estas restricciones. Entonces, en principio ustedes deberían, cuando estudian los primales y duales, fijarse qué es lo que tienen en columna, ¿no es cierto? Es decir, y qué es lo que tienen en fila. Y cómo pasan las filas, digamos, a las columnas y con qué lo están comparando. En el problema de máximo, ustedes están comparando en la función objetivo con la contribución marginal real que les está dando, que eso sí es un precio de mercado.
En cambio, acá en el problema de costos lo estamos comparando con un costo, ¿no es cierto?, de poner en funcionamiento, que también es un costo real, un costo de mercado. Ahora, el I, el 2, el I sub 1, I sub 2 e I sub 3 ya no son precios de mercado, sino que son precios de una valoración interna que hacen los empresarios respecto de sus productos en la empresa. ¿Se entiende? ¿Nadie dice nada? Parece que sí, nadie dice Sí, nada. Miguel. Sí, Miguel, sí se entiende. Bueno, Sí. perfecto. Es decir, fíjense en que si nosotros tenemos un empleado, ¿no es cierto? Para que vean la diferencia entre este valor de real de mercado, ¿no es cierto? Y el valor, ¿no es cierto? Que nosotros le podemos, esta valoración interna que nosotros hacemos. Tenemos un empleado al que le pagamos un sueldo, ¿no es cierto? Que es un sueldo convenido por ley, generalmente de la, digamos, del convenio colectivo de trabajo, de las negociaciones que hace el gremio, ¿no es cierto?, con las empresas, ¿no es cierto? Y nos dice que la hora de ese empleado puede valer 200 pesos. Ahora, en general yo puedo decir, pero en realidad si este empleado a mí se me va, ¿no es cierto? Es un empleado que prácticamente me lleva todo el equipo de trabajo bien, me hace todas las cosas bien, es totalmente honesto, confío ampliamente. ¿Cuánto vale ese empleado para mí? ¿Vale lo que me dice la obra de convenio colectivo? ¿Vale mucho más? O por otra parte, podría valer mucho menos. Entonces, esa valoración que hace la empresa, ¿no es cierto?, es lo que me va a estar dando el precio dual. O sea que no es el valor real que yo le estoy pagando, sino que es de acuerdo a la combinación que yo hago de objetivos y restricciones, cuánto le podría llegar a pagar a ese empleado. Cuando veamos el significado específico de la variable dual, ¿no es cierto?, ahí nos vamos a dar cuenta. Pero esto se los anticipo para que ustedes vean, ¿no es cierto?, que el precio de mercado generalmente no tiene que ser exactamente igual al precio o a la valoración interna que hace la empresa de su producto, de sus empleados o de sus insumos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, nosotros teníamos una diapositiva que no es esa, bueno, a ver. ¿Qué es esta? El problema dual no simétrico. ¿Cómo se lee esta diapositiva? En realidad, los problemas de programación lineal tenemos que admitir que no siempre coinciden, ¿no es cierto?, con el modelo teórico de programación lineal. Entonces vamos a ver que con esta tabla que nosotros tenemos acá, que se las voy a poner así, ¿no es cierto? Nosotros podemos convertir cualquier problema primal en cualquier problema dual. Si el problema es simétrico y aplico esta tabla, me va a dar bien. Si el problema no es simétrico y aplico las reglas que veníamos hablando, no me va a dar bien. Entonces, el primer paso que deberíamos ver, ¿no es cierto?, es ver si el problema primal es simétrico y lo convierto en dual en forma fácil. Si no es simétrico, tengo que aplicar esta tabla. Y vamos a ver un ejemplo. Bueno, fíjense en que acá las variables se corresponden con las restricciones y las restricciones del primal se corresponden con las variables del dual. Lo mismo es, si el problema es de máximo, pasa de mínimo, si fuese de mínimo, pasa de máximo. Pero ya no es problema de máximo con todas restricciones de menor igual pasa a mínimo con todas restricciones de mayor igual, sino que tenemos que ver la correspondencia entre las variables y las restricciones o entre las restricciones
y las variables. Acá tenemos otro punto importante, que es comenzar a admitir que nosotros siempre habíamos dicho que las variables eran no negativas. Y en el dual no simétrico nos vamos a tener que las variables pueden ser no negativas, las variables pueden ser no restrictas o las variables pueden ser no positivas. ¿Qué quiere decir esto? Si una variable es no negativa, puede valer 0, no sé, cualquier valor 1, 2, 3, 4, 5, 5,50, 6,30, etc. Sea cualquier valor positivo o 0. Si la variable puede ser no restricta, quiere decir que puede adquirir un valor negativo, puede adquirir el valor 0 o puede adquirir cualquier valor positivo. Es decir, que la variable no tiene restricción para tomar valores. Y si la variable es no positiva, ¿no es cierto?, tiene que valer 0 o ser negativa. Entonces veamos. Dualidad no simétrica. Yo tengo el problema máximo de z igual a 3x1 más 4. Miguel, perdón que te interrumpa, justo con lo que acabas de decir hubo una pregunta de Juan José, de Facundo Parola, que yo le dije que guardara. En el caso de los duales, ¿no hay que agregar las variables de holguras? Y un poco al mostrar el cuadrito de las equivalencias entre dualidad, vos estabas perfilando un poquito este tema, no sé si lo dejas para más adelante o vas a comentar algo sobre la filmina anterior, por eso ahí dejo la duda de Facundo. No entiendo cuál es la duda es decir, para pasar del primal al dual todavía, es decir, no agrego las variables de holgura. Sí. Acá Facundo puso, en el caso de los duales, ¿no hay que agregar las variables de holgura? Como interrogante. Eso es la pregunta tal cual. Bien, una vez que nosotros lo tenemos planteado al dual y queremos resolverlo, es decir, nos olvidamos que es un dual y lo trabajamos como un primal. O sea que hacemos todos los pasos, vemos que el vector de términos independientes, ¿no es cierto?, sea no negativo, agregamos las variables de holgura, ponemos las variables de holgura en el funcional, etcétera, etcétera, etcétera. Pero antes de hacer todo eso, para resolverlo por método simplex, tenemos que convertir el problema primal en el dual y ver cuál vamos a resolver. De todas maneras, de una tabla, si el dual es simétrico, si el primal es simétrico, ¿no es cierto?, podemos ver, digamos, la solución dual de la tabla primal. O sea que no necesariamente tendríamos que resolverlo. No sé si ahora respondo. Sí, Facundo dice, claro, al momento de resolverlo me refería. Hay que tratarlo como si fuera un primal. Exactamente, exactamente, Facundo. Supongamos que tenemos este problema primal. O sea que acá podríamos poner acá problema primal y nosotros queremos buscar, ¿no es cierto?, el problema dual. Bueno, tenemos máximo de una función z igual a 3x1 más 4x2 más 6x3. ¿Sujeto a qué? A 12x1 más 6x2 más 6x3 menor o igual que 100. La segunda restricción me dice 8x1 más 4x2 más 10x3 igual a 120. Y la tercera restricción me dice 6x1 más 10x2 más 4x3 mayor o igual que 80. Para todas las variables no negativas. Entonces, me fijo y en realidad este problema no coincide con el problema matemático de programación lineal, porque en realidad para coincidir con el problema de programación lineal, acá tendría que ser menor o igual y acá tendría que ser menor o igual. Entonces, en principio, empiezo a trabajar de la misma forma que venía trabajando. Si mi función primal era de máximo, paso a una función dual de mínimo,
¿Mínimo de qué? Del vector de disponibilidad o del vector del lado derecho, porque no sabemos en este caso qué es. Entonces tengo 100 por I1 más 120 por I2 más 80 por I3. O sea que este vector columna pasó a un vector fila. La función que se llamaba z pasa a otra función que se llama g. Y las variables que llamaba x sub i, ahora las voy a llamar y sub i. Primera fila es 12, 6 y 6. Entonces lo paso a primera columna, 12, 6 y 6, por la primera variable y 1. La segunda columna, perdón, segunda fila que la tienen en celeste, la paso a segunda columna, 8, 4 y 10, por la segunda variable y 2. La tercera fila, 9, 10 y 4, la paso a tercera columna, 9, 10 y 4 por I3. Esto tiene que ser algo, ya vamos a ver de cómo determino el signo, que los coeficientes de la función objetivo, 3, 4 y 6. Entonces acá tengo 3, 4 y 6. Entonces digo, la primera variable que es x1 va a tener una correspondencia, ¿no es cierto?, con la primera restricción. O sea que no sé cómo marcárselos, pero bueno. O sea, la primera variable x1 se corresponde con la primera restricción. Entonces, si la primera variable se corresponde con el modelo matemático de programación lineal, el signo de la restricción se debe corresponder con el modelo matemático de programación lineal. Y ustedes habían dicho que los problemas de mínimo en el modelo matemático de programación lineal eran de mayor o igual. Con el mismo razonamiento digo, la segunda variable es no negativa. Eso es exactamente como me dice el modelo matemático de programación lineal. Entonces, la segunda restricción, que es esta, debe coincidir con el modelo matemático de programación lineal. O sea, problema de mínimo con restricción de mayor o igual. Y de la misma forma, la tercera variable, que es x sub 3, es igual al modelo matemático de programación lineal, es decir, es no negativa. Entonces la tercera restricción se debe corresponder con el problema matemático de programación lineal y ser problema de mínimo con restricción de mayor o igual. Ahora, ¿cómo van a ser las variables? Mi primera variable dual, ¿no es cierto?, se corresponde con la primera restricción primal. Fíjense que yo acá tengo naranja con naranja, ¿no es cierto? Entonces digo, si el problema es de máximo, las restricciones tienen que ser de menor o igual. Entonces, si tienen que ser de menor o igual y coincide con el modelo matemático de programación lineal, la variable correspondiente, primera restricción, primera variable, se va a corresponder con el modelo matemático de programación lineal y va a ser que I1 tiene que ser no negativa. Me voy a la segunda restricción del primal. Tengo una igualdad. No es como me dice el modelo matemático de programación lineal. Entonces, si tengo una igualdad, la variable va a ser no restricta. Es decir, que no le voy a poner ninguna restricción a la variable. Puede ser negativa, cero o positiva. Y por otra parte, la tercera restricción del primal me dice problema de máximo con restricción de mayor o igual. Eso es lo contrario a lo que me dice el modelo matemático de programación lineal. Entonces, la variable correspondiente, tercera restricción, tercera variable, va a ser lo contrario a lo que me dice el modelo matemático de programación lineal. Es decir, tercera restricción, tercera variable,
el problema tendría que ser máximo con restricción de menor o igual y variables no negativas. Entonces, como tengo una variable, una restricción de mayor o igual, voy a poner que la variable tiene que ser no positiva. ¿Se entendió? Hay una pregunta aquí en el chat de Francisco Julián Rodríguez que dice, la simetría, se refiere a la no simetría, ¿tiene que ver entonces con los diferentes signos de las restricciones del problema primal? O sea que te están pidiendo ayuda para ver cuándo identificamos que estamos en el caso simétrico o no simétrico. Bien. Primal, simétrico con dual simétrico. ¿Por qué simétrico? Porque el problema es de máximo con todas las restricciones de menor o igual. Vamos a ponerlo así. Es simétrico cuando coincide exactamente con el modelo matemático de programación lineal. Y si ustedes se acuerdan, habíamos dicho, el modelo matemático de programación lineal es un problema de máximo con todas restricciones de menor o igual y variables no negativas. O un problema de mínimo con todas restricciones de mayor o igual y variables no negativas. Si esto se da, coincide con el modelo de programación lineal y el dual es simétrico. Entonces no deberíamos o no tenemos la necesidad de aplicar esa tabla y hacer restricción, es decir, hacer la correspondencia entre restricción a variable y variable a restricción. Simplemente puedo decir, si el problema es de máximo, pasa a mínimo. Si era máximo con restricciones de menor, va a pasar a mínimo con restricciones de mayor o igual, y las variables en ambos problemas van a ser no negativos. Pero ustedes habían visto en los planteos que no siempre los planteos eran problemas de máximo con restricciones de menor o igual, o problemas de mínimo con restricciones de mayor o igual. Entonces, cuando no coincide con el modelo matemático de programación lineal, tengo que irme al dual no simétrico. Entonces, para irme al dual no simétrico, tengo que aplicar esa tabla. Entonces digo, la primera variable, si el problema es de máximo, pasa de Entonces, la primera restricción va a coincidir con el modelo matemático de programación lineal. Y el modelo matemático me decía que si el problema era de mínimo, la restricción era de mayor o igual. Si la segunda variable es no restricta, no coincide y en el problema, ya sea de máximo o de mínimo, va a ser una ecuación, no una restricción. Y si el problema es de máximo o de mínimo y la variable es negativa, ¿no es cierto?, debe ir en contra del modelo matemático de programación lineal, o sea, problema de mínimo, restricción de menor o igual. ¿De acuerdo? Entonces después, para ver cómo van a ser las variables del dual, empiezo a ver las restricciones del primal. Entonces digo, a la primera restricción del primal le corresponde la primera variable del dual. La primera restricción de un problema de máximo, acá me dice que es de menor o igual. Entonces coincide con el modelo matemático, entonces la primera variable va a coincidir con el modelo matemático y va a ser no negativa. Si la segunda restricción es una ecuación, a la segunda variable del dual no le voy a poner restricciones. Y si mi problema de máximo tiene una restricción de mayor o igual, es lo contrario a lo que me dice el problema matemático de el modelo matemático de programación lineal. Entonces la variable correspondiente va a ser lo contrario a lo que me dice el modelo matemático. El modelo matemático me dice que todas las variables deben ser no negativas. Entonces acá le voy a poner no positiva. ¿Se entendió?
Acá Francisco coloca que sí, se entendió perfecto. Ana Laura, Ailén, Facundo ponen sí, sí, sí. Mucho más claro pone Franco. O sea que, buenos comentarios. Bueno, me Eh, alegro. Hay un Sí, comentario más atrás de María Victoria Muso que puso, ¿puede volver a explicar Y1? No está muy claro qué es lo que quiere preguntar, ¿sí? Sobre Y1, sobre I1. Si podés aclarar un poquito en el chat, María Victoria, así te solventamos la duda. Y bueno, justo Silvia hizo un comentario y colocó, en el dual no simétrico no existe la no negatividad de las variables entonces, como preguntando por estas relaciones que vos explicaste recién. Esa fue la pregunta, la deducción que hizo Silvia. así es, no existe. Eso que insistimos tanto, ¿no es cierto?, al comienzo de la unidad, ¿no es cierto?, podríamos tener que una variable es un ahorro de costos, entonces podría ser negativa o directamente no sabemos, digamos, qué puede significar y no ponemos restricciones. Pero la primera, digamos, ¿cómo podría decir? Tenemos que ser flexibles, ¿no es cierto? Y lo primero que debemos admitir en el dual, que aquello que insistíamos al empezar con el modelo matemático, que las variables eran no negativas, ahora vamos a admitir que pueden ser no negativas, no restrictas o no positivas. Acá María Victoria Sí, aclaró que ya entendió, o sea, con la explicación que fuimos dando después, esa sí. duda que tenía de Y1, que no hace falta retomar nada. Bueno, fantástico. Entonces, bueno, acá tenemos. Por otra parte, hay otra relación que ustedes tienen en las filminas, es decir, yo les diría que se centren fundamentalmente en el dual simétrico, ¿no es cierto? Esto no quiere decir no estudiar el no simétrico, pero fundamentalmente saber muy bien el simétrico. Hay una relación también que va de las variables principales a las variables de holgura. Y nosotros decimos que si nuestro problema primal es de máximo, el dual va a ser de mínimo. A la primera variable principal del primal le corresponde la primera variable de holgura del dual. A la segunda variable principal del primal le corresponde la segunda variable de holgura del dual. A la primera de holgura del primal le corresponde la primera principal del dual. A la segunda de holgura del primal le corresponde la segunda del dual, la segunda principal del dual, y a la tercera de holgura del primal le corresponde la tercera principal del dual. Fíjense en que esto, cuando vean los ejercicios, si a mí me está sobrando, digamos, esta es la primera de holgura, o sea que me está sobrando un insumo, ¿sí? Entonces, esta variable va a ser igual a 0. O sea que si me está sobrando, el precio que yo le voy a asignar, ¿no es cierto? No voy a estar dispuesto a pagar nada para que en realidad me sobre más. En cambio, si esta variable es 0, o sea que me está restringiendo mi problema primal, ¿no es cierto? Voy a estar dispuesto a pagar algo, ¿no es cierto?, por el precio dual. ¿Se entendió? Bueno, espero que sí. Bueno, eso ya lo hemos visto. Acá voy a volver después. Bueno, el dual del dual es el lema.
¿Qué son los lemas? Cuando un teorema es muy largo, ¿no es cierto?, se va demostrando por partes y a esas partes se les llama lema. Entonces, para no hacer un teorema que sea demasiado largo, ¿no es cierto?, si yo demuestro por partes el teorema, tengo lema 1, lema 2, lema 3, los he demostrado, ¿no es cierto? Entonces, cuando demuestro el teorema fundamental de la dualidad, en vez de hacer 5 hojas de teorema, simplemente digo, bueno, por lema 1, ya sé que el dual del dual es el primal. El lema 1 es muy fácil, o sea que si ustedes se ponen a ejercitar, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, tenemos acá dualidad simétrica, bicicletas. Si ustedes hacen el primal de este dual, van a llegar a este, al problema de mínimo que tienen acá, ¿no es cierto? Lo toman como primal y plantean su dual, van a llegar a lo que tenían como problema primal. O sea, eso me está diciendo que el dual del dual es el primal. O sea que creo que con el lema 1 no debe haber demasiado problema. Vamos al lema 2. Dice, el valor de la función objetivo para cualquier solución factible. Fíjense, el valor de z de la función objetivo para cualquier solución factible del problema de máximo es siempre menor o igual que el valor de la función objetivo para cualquier solución factible del problema de mínimo. Análogamente, el valor de la función objetivo para cualquier solución factible del problema de mínimo es siempre mayor o igual que el valor de la función objetivo para cualquier solución factible del problema de máximo. No entendieron nada, pero no importa. Vamos al lema 3 y después volvemos al 2. Si uno de los problemas tiene solución óptima, entonces ambos problemas tienen solución óptima y los valores objetivos óptimos son iguales. El lema 3 es más fácil de entender que el lema 2. Es decir, que me dice que si uno tiene solución óptima, ¿no es cierto?, entonces ambos tienen solución óptima. Y los valores de Z y de G van a ser iguales. Es decir, que en el ejercicio de las bicicletas, bueno, no lo tengo acá. A ver. Solucionar el cuadro final del dual. Este es el ejercicio de las bicicletas y llegaban a una tabla final donde la función objetivo valía 26.400. Y fíjense en que si ustedes resuelven el dual, llegan a la solución óptima y el mínimo, ¿no es cierto?, de la función objetivo vale 26.400. Es decir, que si el primal tiene solución, el dual tiene, y el valor de la función objetivo coincide. No confundamos que la solución es el conjunto de valores de las variables. Las variables no van a valer lo mismo, pero el valor de la función objetivo sí. ¿Y qué me dice el lema 2? El lema 2 me dice que, por ejemplo, si yo quiero resolver un problema de máximo, ¿no es cierto?, empiezo con una tabla a resolver el simplex y z vale 0. En la segunda tabla, Z1, por ejemplo. Z1 vale 0. Z2, ¿no es cierto?, se incrementa y vale 200. En la tercera tabla tengo Z3 y va a valer 350. Y Z4 en la última tabla llego al óptimo y vale 630.
¿De acuerdo? Si yo tengo el problema de mínimo, voy a tener que el primer z, ¿no es cierto?, va a valer, por ejemplo, 3.400. Hago la segunda tabla, ¿no es cierto? Y si es problema de mínimo, me va a mejorar la solución y va a valer, por ejemplo, 2.700. En la tercera tabla sigue mejorando y vale 1.400. Y en la última tabla, que no tiene por qué ser 4 y 4, ¿no es cierto?, va a valer 630. Entonces, ¿qué me dice? Que el valor de la función objetivo para cualquier solución del problema de máximo es siempre menor o a lo sumo igual que cualquier solución del problema de mínimo. Van a ser iguales cuando lleguemos al óptimo. ¿No es cierto? En el óptimo, el máximo del problema primal, ¿no es cierto?, va a ser igual valor que el mínimo del problema dual, ¿no es cierto? Pero mientras no lleguemos, el valor de la función objetivo para el problema de máximo, para cualquier solución del problema de máximo, siempre va a ser menor o a lo sumo igual. Y los problemas de mínimo van a ser mayor o a lo sumo igual. Igual en el punto que sea óptimo. Entonces, leamos de nuevo el lema 2. El valor de la función objetivo para cualquier solución factible de un problema de máximo es siempre menor o igual que el valor de la función objetivo para cualquier solución factible del problema de mínimo. Análogamente, el valor de z o de la función objetivo para cualquier solución factible del problema de mínimo es siempre mayor o igual que el valor de la función objetivo para cualquier solución factible del problema de máximo. ¿Estamos? Acá María Victoria puso que sí, sí. Y la dejaron sola, amigo, la María Victoria. Única valiente. Bueno, el que calla otorga, o sea que su... Sí. Una consulta antes de que Sí. explicar estos temas. Cuando estaba diciendo lo de que si la variable era limitante, ahí sí le estabas dispuesto a pagar un precio. No recuerdo muy bien cómo lo había dicho. Yo le escribía en el chat si lo podía explicar con un ejemplo. Ya vamos. Claro, puede ser. Ya vamos. Bueno. Bueno. Dice relación del teorema fundamental de la dualidad. Si el primal tiene óptimo, el dual también tiene óptimo. Y siempre se verifica que z es menor o igual que g. En el óptimo, z es igual a g. O sea, en el primer caso, estamos en el lema 2. ¿No es cierto? Y acá estaríamos en el lema 3. A su vez tenemos, si el primal tiene óptimo, el dual tiene óptimo. Si el primal es no acotado, el dual es no factible. Piensen una cosa. Si el primal es no acotado, o sea, tenemos un primal de máximo que va a expresar la función objetivo, digamos, matemáticamente hasta infinito. El dual tendría que, para existir, debería ir disminuyendo. Entonces, en realidad, si el primal crece indefinidamente, el dual no puede ser factible. Si el primal es no factible, tenemos dos posibilidades. Que el dual sea no factible o que el dual sea no acotado. Es decir, que cuando el primal, solamente tenemos que tener en cuenta que si tengo óptimo en un problema, sea primal o dual, el otro tiene óptimo, ¿no es cierto? Y el valor de la función objetivo coincide. Si el primal es no acotado, el dual es no factible. ¿Por qué? Porque si el primal es no acotado y va a crecer
mi ganancia indefinidamente, no voy a poder achicar el dual. De la misma forma, si mi primal es de mínimo y va a decrecer indefinidamente, o sea que va a tender a menos infinito, el dual va a ser no factible. Si el primal es no factible, es decir, que no hay ningún conjunto de valores de las variables que satisfagan las restricciones, bueno, pueden pasar dos cosas con el dual, que sea no factible o que sea no acotado. Es decir, que tienda, que no haya tampoco ningún conjunto de valores de las variables que satisfagan las restricciones, o que el valor tienda, si es problema de máximo, a infinito, y si es problema de mínimo, a menos infinito. De la misma forma, si el dual es no acotado, el primal es no factible. Si el dual es no factible, el primal es no factible o no acotado. Vamos a ver esto. Dice la variable dual, o sea, esas y que definimos, representa la cantidad en que se incrementa la función objetivo primal z con un incremento unitario del iésimo valor del lado derecho. ¿Esto qué quiere decir? Cuando ustedes veían en matemática 1, ¿no es cierto?, que era la derivada, decían que la derivada era el incremento de la función con respecto al crecimiento infinitesimal de la variable. ¿De acuerdo? Cuando ustedes ven derivadas parciales, ven cuál es el incremento de la función con respecto a una de las variables. Es decir que sí, la ganancia es mi función objetivo si la derivo respecto de la cantidad de lluvia, de la cantidad de pesticida, de la cantidad de hectáreas. Entonces, mi variable dual, ¿no es cierto?, va a ser en cuanto se incrementa la variable primal por tener una unidad más del elemento del B sub I. Es decir, que si nos íbamos a dualidad, no me acuerdo la solución, a ver, mineral. Yo tengo acá la restricción primal, tenía que cumplir 12, yo tenía 12. Entonces, nos vamos al problema de las bicicletas, que es de máximo, es más fácil. Me está diciendo en cuánto se incrementa mi función objetivo si yo incremento en una unidad las horas, ¿no es cierto?, en la sección S1, en S2 o en S3. ¿Se entendió? Veamos. Acá una pregunta de hace unos minutos, Miguel. Ana Laura coloca, Sí. ¿puede repetir la relación que hay entre un primal que es no acotado y un dual que es no factible? Sí. A ver, vamos acá. Si no acotado significa que crece de a ver.
No acotado significa que la función objetivo va a crecer indefinidamente. Es decir, era uno de los casos que les había dado Sofía, ¿no es cierto? Cuando ustedes decían, bueno, encuentro una solución, ¿no es cierto? Y después paso al segundo cuadro, encuentra otra solución que la mejora y encuentro otra solución que la mejora. Es decir, que el conjunto de puntos, si el problema era de máximo, estaba abierto, ¿no es cierto?, hacia la derecha y que si bien tengo soluciones, no tengo una solución óptima porque siempre puedo encontrar una solución mejor. No factible significa que no hay ningún conjunto de valores de las variables que satisfagan, está mal escrito pero no importa, que satisfagan las restricciones. Es decir, que no hay ningún punto que cumpla con las 3, 4, 5 restricciones a la vez. ¿Se entiende? Entonces, si mi primal es de máximo y crece indefinidamente, no voy a encontrar un dual de mínimo que decrezca, porque en algún punto tienen que coincidir. Entonces, si el primal es no acotado y crece, no voy a poder venir del otro lado decreciendo. De la misma forma, si el primal es de mínimo, va a decrecer indefinidamente y no voy a encontrar un dual que pueda crecer y encontrar una solución óptima. Entonces, si es no acotado, ya estoy, digamos, en el caso de que el dual es no factible. ¿Estamos acá? Si el primal tiene óptimo, el dual también. Si el primal es no acotado, el dual es no factible, no lo puedo encontrar. Y si el primal es no factible, tengo dos posibilidades. Que el dual sea no factible, es decir, que no hay ningún conjunto de valores de las variables que satisfagan, ¿no es cierto?, las restricciones, o que crezca indefinidamente y no puedo encontrar la contrapartida que decrezca hasta un punto determinado. ¿Se entendió? Acá Ana Laura pone que ahora sí entendí. Gracias, profe. Bueno. Fíjense en esto que volvemos acá, que me dice que la variable dual representa la derivada parcial de la función objetivo primal, porque z es la primal, ¿no es cierto? Entonces esto es la derivada primal con respecto a uno de los insumos. Y esa derivada primal, o sea, en cuanto se incrementa la función objetivo, es el valor de la variable dual. Entonces, fíjense en el cuadro. Si ustedes tenían la solución óptima del ejercicio de las bicicletas. Cuando ustedes iban a la fila C sub j menos Z sub j, daban una definición muy similar al de la derivada parcial. O sea, decía, esto es en cuanto se incrementa la función objetivo, ¿no es cierto?, por una unidad del producto J. Por eso están buscando en esta columna, ¿no es cierto?, los valores de las variables duales. Entonces, fíjense. A ver. Yo tengo primera variable principal del primal, x1, le corresponde primera variable de holgura del dual. Segunda principal del primal le corresponde segunda de holgura del dual. La segunda de holgura, primera de holgura del primal le corresponde primera principal del dual. Bueno, y así sucesivamente. Fíjense en que a la primera variable de holgura del primal tiene valor 111. Me están sobrando, ¿no es cierto?, unidades. O sea, me están sobrando horas, ¿no es cierto?, en la sección S1. Entonces, el valor que le voy a asignar
a la variable, a la primera variable en el cuadro del primal vale 288. Quiere decir que me están sobrando 288 horas en la sección S3. La tercera variable de holgura del primal le corresponde la tercera variable principal del primal. O sea que el precio que yo le voy a asignar a esa variable dual es 0, porque no estoy dispuesto a pagar nada, ¿no es cierto?, para que me sobren más horas en esa sección. ¿Está claro ahora lo que me preguntaban? En cambio, la variable x4, que es la cantidad de horas en la sección S2, yo las tengo agotadas. O sea, no está en la base, este es el cuadro del primal. La variable x4, que es el sobrante en la sección S2, vale 0. ¿No es cierto? No está en la base, vale 0. Y fíjense en que yo estoy dispuesto a pagar 160 pesos por una unidad más de, o sea, por una hora más de I2. ¿Estamos? Silencio absoluto. Ahí Ailén tiró sí, profe. Hay un sí, profe, pero la han dejado sola. O sea, viste, acá es uno que levanta la mano y todos los demás. Ahí, Bien. bueno, Dariana, Ariel, Francisco, Emiliano. Va lindo el parcial, pone Emiliano. Darian dice se entiende. Así que bueno. Bueno, esto, fíjense en que son, vuelvo a repetir, son valoraciones internas de la empresa. Porque que yo le ponga un precio a I1, que es la cantidad de horas que yo tengo en la sección S1, a ver, I1 se corresponde, sí, a la primera variable de holgura del primal X3. X3 era el sobrante en la sección S1. Le estoy poniendo a ese sobrante el valor de 0, ¿no es cierto? Eso no quiere decir que yo regale la hora o que si es una tonelada de mineral de alta graduación lo vaya a regalar, ¿no es cierto? Sino que, es decir, lo voy a vender por otro lado a otro precio. Pero en esta problemática que está analizando la empresa, ¿no es cierto? Si me está sobrando, le voy a dar el valor de 0, porque no estoy dispuesto a pagar nada, porque me están sobrando 111 horas. El I3 le doy el valor de 0, porque me están sobrando 288 horas. Entonces, ¿para qué quiero que me sobren más? No tiene sentido. Entonces, el valor de la variable dual en un problema de máximo es bastante claro porque al ser la derivada parcial, ¿no es cierto?, me dice en cuánto se van a incrementar estos 26.400, ¿no es cierto? 26.400 es la derivada de la función primal. Entonces, ¿en cuánto se van a incrementar los 26.400 por una unidad más, ¿no es cierto?, del B sub I, supongamos del B sub I que no está en la base, o sea, la cantidad de horas en la sección S2. Entonces, si la función objetivo se va a incrementar 160 pesos por una unidad más de hora en la sección S2, va a ser el precio máximo que yo puedo llegar a pagar. No quiere decir que lo pague, ¿de acuerdo? Es decir, que si a mí me lo ofrecen a 130, bueno, fantástico, no le voy a decir no, a mí el dual me dice que yo tengo que pagarle más. Es decir, que no es el valor de mercado, sino que me dice que, bueno,
yo puedo pagar hasta 160 pesos para que yo tenga determinada rentabilidad, porque si no la función objetivo va a decrecer. ¿Por qué? Porque la derivada parcial, que ya no sé dónde la tengo, acá, la derivada parcial me está diciendo en cuánto se incrementa esos 26.400 pesos, que es la función objetivo primal, por una unidad más del elemento B sub I. Y ese es el valor que le asigno a la variable dual. Yo sé que esto es bastante denso, pero lamentablemente lo tomamos. O sea que traten de hacer el esfuerzo y de última volvemos en algún repaso, volvemos a verlo, pero significa que hay que ponerse, digamos, es decir, no es una cosa demasiado liviana ni intuitiva, es decir, hay que ponerse a verlo. Por eso cuando yo les mostraba, ¿no es cierto?, el dual, ¿por qué les hago este paso? Bueno, fíjense en que lo que está en columna es lo que me lleva una bicicleta tipo 1, ¿no es cierto? Y bueno, pasa columnas, con qué lo comparo, etcétera, etcétera. Esa sería la forma de ponerse a estudiar dualidad. Miguel, Ahora, acá hay un par de preguntas. a ver, Por un lado, como María Teresa había mencionado en su explicación de salidas de máquina de Solver, sí, los precios sombras, acá Francisco Julián Rodríguez dice, ¿esto es lo que explicó Tere con Solver? sí, Eso sí, por o esa es sea la que primera. los I1, los I2 y los I3, ¿no es cierto?, serían los piensos sobra, no sombra, donde, a ver, precios sombra, los precios sombra, los precios hipotéticos o los precios contables. Segunda pregunta de Francisco Espinosa, dice, ¿puede volver a explicar qué significa el valor de 160 pesos para Y2? Bien. Sí. 160 pesos es el valor de la variable de holgura. A la segunda variable, estamos en el cuadro primal. En la segunda variable de holgura del primal, que es x4, le corresponde la segunda variable principal del dual. La segunda variable de holgura del primal te estaba dando qué cantidad de horas te sobraban en la sección S2. La variable x4 no la tenés en la base, tenés x3, x2, x5. Quiere decir que x4 en el primal vale 0, ¿sí? Es decir, que la estás utilizando totalmente. Entonces, estás dispuesto a pagar hasta 160 pesos por una hora más en la sección S2. ¿De acuerdo? En cambio, cuando te están sobrando, X3 está en la base y te sobran 111 horas. Quiere decir que primera variable de holgura del primal le corresponde primera variable una hora más en la sección S3. De todas maneras, fíjate, a ver, ¿qué es la derivada? O sea, ¿en cuánto es la derivada parcial de la función primal con respecto a un B sub I? O sea, ¿en cuánto se va a incrementar mi función primal
¿no es cierto?, por una unidad más del insumo I. Ahora, tengan que tener en cuenta que estos no son recetas, ¿no es cierto?, es decir, sino que son interpretaciones respecto de todo un problema. O sea que no es exactamente, si nosotros estamos hablando de beneficio, donde ya hemos hecho una diferencia entre ingresos y costos, no es lo mismo que hablar de ingresos, no es lo mismo que hablar de costos. Lo vamos a ver un poquito más detenidamente en práctico. En principio es lo que estoy dispuesto a pagar por una unidad más, o sea, en cuánto se incrementa la función primal con respecto a una unidad del B sub I, del vector del lado derecho. Pero hay que ser consciente de que no es lo mismo beneficio, ingreso, costo, contribución marginal, etc. ¿De acuerdo? Sí. Acá Agustina acota, profe, si está en la base, entonces significa que no se agotó el insumo, por lo que la variable dual Y sería 0, no está dispuesto a pagar más. Eso coloca Exacto, Agustina. exacto. Y ahí, Fíjense que yo perdón, continúa Miguel, perdón. No, dale. Y acá María Antonella pregunta cuál es la interpretación económica de las variables de holgura del problema dual. Te dice los 1.400 pesos, que era la variable de holgura del dual, ¿qué significa? Bueno, es decir, vuelvo a decir, no hay una receta, ¿no es cierto?, para, ¿cómo se llama? No hay una receta, cada problema hay que interpretarlo, ¿no es cierto?, de acuerdo al problema. Entonces yo tengo acá que la restricción del dual es la valoración que yo le doy, ¿no es cierto?, a las bicicletas tipo 1. Si la variable de holgura positiva, significa que lo estoy sobrevalorando. ¿De acuerdo? Es decir, que con respecto, ¿no es cierto?, a la contribución marginal que me está produciendo, ¿no es cierto?, si esto me está dando 6.000 pesos, bueno, tengo una sobrevaloración de 1.000 pesos. Fíjense en los minerales, yo tengo la producción de la planta 1, ¿no es cierto?, tiene que ser menor o igual que el costo. Entonces, si la variable de holgura, ¿no es cierto?, es positiva, quiere decir que lo estoy subvaluando a mi producto, o sea que todavía podría incrementar, digamos, el precio que le estoy dando la valoración a I1, I2 y 3. De todas maneras, vuelvo a decir, no hay una receta. Los primales son mucho más fáciles de interpretar que los duales. Los duales hay que hacer toda esta correspondencia de, bueno, ¿qué significa, no es cierto?, la restricción primal para ver la variable dual? ¿Qué significa la columna primal para ver la fila dual? Y así sucesivamente. Profe, una pregunta. Sí. Ahí justo que Dale. la compañera habló de interpretación económica. ¿Cuál Sí. sería la interpretación económica del problema dual, digamos, en sí, respecto al primal? Bueno, vuelvo a decir, no hay una receta que me incluya todos los problemas duales. O sea, así como ustedes tienen el primal, digamos, un primal de inversiones, ¿no es cierto? Es decir, que para determinar cuál es la cartera, el portafolio de inversiones que mayor rentabilidad me da. Otro problema primal puede ser cuál es la mejor mezcla de alimento que me dé una mejor, digamos, energía para ir al gimnasio. Otra, digamos, interpretación primal puede ser,
cuál es el plan de producción que me maximiza mi beneficio. O sea que de acuerdo al enunciado yo voy a sacar la interpretación primal. Y obviamente de acuerdo al primal voy a sacar, ¿no es cierto?, cuál es la interpretación dual. Pero de todas maneras, si ustedes tienen en cuenta que la función primal es la derivada parcial de la función primal con respecto al b sub i, ¿no es cierto? Es decir, en cuánto se incrementa la función primal respecto de un insumo. Es decir, me está dando, es decir, así como las variables primales, sí es casi receta, que son cantidades, es casi receta, ¿no es cierto?, que las variables duales son precios. Y en principio es la valoración que el empresario hace de su producto, de sus insumos o de lo que esté trabajando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo un empleado de suma confianza que él puede ir al banco, que me lleva los libros, que si yo me voy de vacaciones, se queda en el estudio, atiende a los clientes, no me quita a los clientes y toda la historia, ¿no es cierto? Bueno, si la hora de ese empleado por convenio colectivo de trabajo es de 1.000 pesos, yo a lo mejor estoy dispuesto a pagarle 2.000 para que no se me vaya. ¿De acuerdo? Pero no puedo pagar más de lo que implica la derivada parcial de z con respecto a la hora del empleado. Porque entonces ya por más que sea genial el empleado y todo lo demás, empiezo a tener pérdida. Esto si ustedes fueran, ¿no es cierto?, sindicalistas, ¿no es cierto?, o representantes gremiales en un organismo y van a discutir paritarias, ¿no es cierto?, la función, el valor del dual les estaría dando, ¿no es cierto?, hasta cuándo puede llegar el empresario a ofrecer. No quiere decir que se los ofrezca, pero sí les va a dar un valor real, ¿no es cierto? Bueno, si estoy pidiendo locuras o no estoy pidiendo locuras. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, gracias. Bueno, vamos a hacer un repaso rápido. Bueno, en esta ya estamos casi sobre la hora, pero a ver qué nos queda. La primera no hay problema, la segunda supongo que tampoco, la tercera es el ejercicio de las bicicletas, el cuarto calculo que tampoco hay problema, quinto tienen el problema es el de máximo, el de las bicicletas, acá tienen el óptimo de las bicicletas y cómo buscan. Fíjense que cuando trabajan con un problema de máximo, siempre van a trabajar hasta que la fila C sub j menos Z sub j sean ceros o negativos. Por eso a las variables, a esta fila, ¿no es cierto?, para encontrar las variables duales, le cambian el signo. Si el problema es de mínimo, trabajan hasta que todos son ceros o positivos. Por eso se fijan directamente en la fila C sub j menos Z sub j y no tienen problema. Después tenemos solución óptima del cuadro final. Bueno, es lo mismo. A ver. Solución al cuadro final del dual de mínimo. Bueno, acá tienen lo mismo, ¿no es cierto? O sea que si resolvieron el mínimo que va con variables artificiales, llegan que la función objetivo es 26.400, lo mismo que el primal, ¿no es cierto? Acá en la fila C sub j menos Z sub j, fíjense que tienen no producir el producto 1, producir 3,3 del producto 2, le sobran 111 horas. A la primera variable principal del dual le corresponde primera variable de holgura del dual. Le están sobrando 111 horas en las acciones 1. Segunda variable principal del dual le corresponde segunda variable de holgura del primal. La están agotando, sea que vale 0. Tercera variable principal del dual le corresponde tercera variable de holgura del dual, le sobran 288 horas. Bueno, ese cuadro ya lo explicamos. Esto nos queda
Si una variable, el teorema débil de holgura complementaria. Si una variable en uno de los problemas es positiva, la restricción correspondiente en el otro problema es sin holgura. O sea que habíamos dicho que había una relación, ¿no es cierto?, entre las variables y las restricciones. Y por otra parte, entre las variables principales y las de holgura. Entonces el teorema les está diciendo que si la variable en uno de los problemas es positiva, la restricción correspondiente, la variable de holgura, va a valer 0. Y por otra parte, si, lo tienen, si la variable del dual, ¿no es cierto?, es positiva, la holgura primal es nula. Si una restricción en uno de los problemas es con holgura, entonces la variable correspondiente en el otro problema es nula. Es más o menos lo que veníamos haciendo, la interpretación que está demostrado. O sea que así como yo les decía, bueno, si me están sobrando 111 horas, es decir, es con holgura, no estoy dispuesto a pagar nada, bueno, matemáticamente eso se expresa mediante el teorema de holgura complementaria. Los lemas ya los vimos, esto lo vimos, la derivada lo vimos. Bueno, acá tienen, fíjense una cosita, y vuelvo al... Este es el ejercicio que les dio María Teresa con el solver, ¿no es cierto? El de las plantas, ¿no es cierto? Que nosotros habíamos dicho, tenemos el punto A es una solución básica, el punto B es una solución básica, el punto C es una solución básica, el punto D es una solución básica. Si nosotros buscamos la solución de costo mínimo, ¿no es cierto? Acá tenemos el costo, en el punto A tenemos 960 pesos, 680 es una solución posible básica, óptima y única. Es la única solución que le da el valor de 680. En el punto C vale 780 y en el punto D vale 1000. Si nosotros hubiésemos planteado, ¿no es cierto?, como planteó uno de ustedes, que en vez de plantear costo mínimo, ¿no es cierto?, quería plantear el mínimo de días trabajados. Fíjense que en el punto B ustedes trabajan 4 días. En el punto A trabajan 6 días, en el punto B trabajan 4 días, en el punto C trabajan en la primera planta 3,5 y en la segunda 0,5. O sea que trabajan 4 días. O sea que si hubiésemos planteado trabajar la menor cantidad de días, tendríamos que el punto B y el punto C serían soluciones óptimas y por combinación lineal convexa tendríamos toda esta arista, ¿no es cierto?, que serían soluciones óptimas. Bueno, pero lo de... ¿Alguna duda? Bueno, ahora estoy viendo el chat, o sea que me pueden preguntar tranquilos. Miguel, ahí un chico preguntó, no sé si a esta altura ya valen las aclaraciones por la hora, pero uno de ellos dijo, claro, pero entonces, espera, yo te muestro. Claro, o sea, ¿qué quiere lograr con el dual esa? Exactamente, como dice, claro, ¿para qué es el dual? Bien. O sea, ¿qué se quiere lograr con el dual? Fue justo, Miguel, cuando vos estabas diciendo que no había recetas únicas y se fue contestando esa pregunta, creo yo, a esta altura, mientras decías, bueno, la interpretación va a depender de qué está considerando o sea, qué variables está considerando el primal y por ende
y restricciones, cuál es el dual y en función de eso cuál es la interpretación. Esa fue la acotación de María Antonella, estábamos justo en ese momento, yo creo que la duda está salvada, o sea, porque justo estábamos hablando de esto cuando ella acotó, pero bueno, si ahora ella De quiere todas acotar algo maneras, más. en principio, ¿no es cierto? Ustedes están fijando en los primales cantidades, ¿no es cierto? Les vuelvo a decir, cantidad de alimento, cantidad de producción, planes de producción, etcétera. En los duales ustedes están fijando precios, que no son precios de mercado. Porque si fuesen precios de mercado, con ir a la empresa, digamos, que está, digamos, al frente y preguntar cuánto vale, listo. Sino, bueno, de acuerdo, ¿no es cierto?, a mi explotación, a mis costos y todo lo demás, cuánto estoy dispuesto a pagar por una unidad más de mis insumos, a cuánto estoy valorando mis productos, cuánto estoy valorando mis empleados, ¿no es cierto? Es decir, bueno, les va a dar, digamos, en realidad la valoración interna que hace la empresa sobre determinado producto, insumo o lo que sea. Entonces, si ustedes van a ir, ¿no es cierto?, a una negociación de sueldos, obviamente que es sumamente útil, ¿no es cierto?, saber cuánto pueden llegar a ofrecer, ¿no es cierto? Si ustedes tienen una variable, ¿no es cierto?, una restricción que es limitante porque agotan todo, bueno, les es sumamente útil saber cuánto están dispuestos a pagar por una unidad más. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vuelvo a decir, no hay una receta general, de acuerdo al dual, a mucha práctica y hacer toda esta historia de, bueno, primera restricción, pasa primera columna, etcétera, que se acostumbren a analizar qué es lo que es el primal y qué es el dual, les va a decir qué es lo que están buscando. ¿Algo más? Hay una duda de Emiliano, 22 y 26. No sé si la viste, Miguel. La intención del empresario en el dual es tener distintas variantes en distintas posibilidades. Sí, yo diría que más que distintas variables, es, ¿no es cierto?, es tener un límite de valoración, ¿no es cierto? Es decir, que si yo sé que mi variable dual, ¿no es cierto?, es la derivada primal, ¿no es cierto?, y vale 10, yo no puedo pagar 11. O sea, que si pago 11 porque realmente, bueno, ya no es que me convenga, es decir, les doy un ejemplo doméstico que no necesariamente. Si alguien tiene que dejar su hijo en manos de una niñera, ¿no es cierto?, para ir a trabajar, para dar clases particulares, y por la clase particular le gana 10 pesos, es decir, si paga 11, no le conviene económicamente. Si paga 11 es porque realmente la niñera lo vale, es de suma confianza, porque quiere dejar, digamos, a su hijo en las mejores manos y porque le gusta ir a dar clases, pero no porque económicamente le convenga. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si la variable dual, esa derivada parcial les da 10, bueno, y el precio de mercado es 5, le puedo ofrecer 6, 7, 8, de acuerdo, bueno, a la persona. Pero sé que después de 10 ya no me conviene. ¿Estamos? Bueno, por ahí los ejemplos domésticos no son los más académicos, por eso a mí no me gusta, digamos, grabar las clases, pero por ahí son los que más aclaran. Entonces, bueno, por eso lo suelo dar. Bueno, esto necesita, además de estudio, práctica. O sea que les recomiendo verlo. Y yo pienso que antes del parcial vamos a tener una pequeña holgura
para contestar preguntas así tipo clase. Entonces, bueno, en sensibilidad, que lo vamos a empezar el lunes, vamos a complicar aún más la cosa. Entonces traten de, no digo estudiarlo, pero sí de haberlo leído y entendido. ¿De acuerdo? Miedo no, nada de miedo, por favor. Es decir, es simplemente una precaución, como diciendo, bueno, no estén, digamos, a último momento me voy a poner al día, ¿no es cierto? O voy a entender la clase que viene si no leo esta. Mi intención no es dar miedo, porque no, para nada. Pero sí que saquemos dentro de la virtualidad, porque potencialidad es más fácil volver y aclarar cosas. En la virtualidad no es tan sencillo. Así que por eso les pedimos que lean y que pongan de su parte también, digamos. Bueno, caballeros, si me han entendido, los que bajaron temprano el Excel de los ejercicios, espero que hayan corregido, y si no, fíjense en la página, yo lo subí a tipo 7 de la tarde de nuevo, con las correcciones correspondientes. Bueno, nos vemos mañana entonces. Chau a todos.